Hola a todos, espero que estén bien. Les dejo este video donde vamos a analizar las propiedades de un conjunto de torcas. Entonces vamos a empezar con el concepto de torca que ya habíamos visto la clase pasada. Entonces la torca la definimos como el producto vectorial de el vector fuerza con el vector de posición donde se aplica esa fuerza, ¿sí? Entonces la torca es R cruz F. Donde pues la fuerza y el vector de posición es este de aquí. ¿Sí? Todo está referido respecto de un punto, respecto de un origen. La torca siempre está definida respecto de un origen. La torca pues es perpendicular a ambos vectores, al vector R y al vector F. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esta figura, el vector de torca estaría en esta dirección, ¿sí? Hacia afuera, ¿no? No, hacia adentro. Sería un vector que apunta hacia adentro de la figura, ¿sí? Podemos trasladar este vector y hacer el producto cruz de R cruz F, ¿no? Entonces es un vector que apunta hacia adentro de la figura. Eso es para una torca. Entonces queremos ver qué pasa con un conjunto de torcas. La vez pasada vimos que en general, ¿no? O sea, si tenemos un conjunto de torcas, déjenme ponerlo aquí, F1, F2, F3, bueno, Fi. Todo es respecto de un punto, un origen. Su vector de posición sería R1, RI y este sería R2. Lo que podemos hacer es sumarlos vectorialmente las fuerzas, ¿no? O sea, si sumamos vectorialmente las fuerzas, como lo hemos hecho cuando hicimos análisis de fuerza, de un diagrama de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pues era sumar vectorialmente las fuerzas y eso me daba un vector fuerza total. ¿Sí? En algún lado está el vector fuerza total, ¿no? Bueno, es un vector fuerza total. Apunta en cierta dirección y tiene cierta magnitud, que es la suma de fuerzas Fi. Entonces una pregunta que nos podemos hacer es si existe, si la torca total, ¿sí? O sea, la torca es para cada una de estas fuerzas, es la torca tau i sería Ri cruz Fi, ¿sí? Para cada una de estas fuerzas. La pregunta es si podemos escribir la torca total, que sería la suma de torcas, ¿sí? Que serían pues Ri, una suma de Ri cruz Fi. Entonces la pregunta es si, o sea, estas son las torcas, ¿sí? O sea, es el vector de posición que de cada una de las fuerzas y estas son las fuerzas individuales. Y aquí tenemos una fuerza total, que es el vector suma de fuerzas. Entonces, es posible escribir esta torca, vean que es un producto vectorial de R cruz F. Una pregunta es si puedo escribir este vector torca total por como el producto cruz de un vector cruz F total. ¿Sí? Donde F total sería la suma de fuerzas.
Y la respuesta es que no, en general no. Lo vimos en clase. Mostramos un ejemplo que es el par de fuerzas, ¿sí? Entonces déjenme recordar. Un par de fuerzas son dos fuerzas que actúan en direcciones opuestas, paralelas y de la misma magnitud. ¿Sí? F1 es igual a menos F2. O sea, no es un par de fuerzas acción-reacción, sino que son dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pueden pensar que actúan sobre un cuerpo, ¿no? F1 y F2. Y están referidas a un origen que puede ser cualquiera. Entonces esta sería el vector R2 y este R1. Entonces noten que la fuerza total es 0, ¿no? Que sería F1 más F2, pero F1 es igual a menos F2, entonces esto es 0. Sin embargo, la torca total es diferente de 0. Entonces la torca total es pues R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Pero F1 es igual a menos F2. Si lo sustituimos, nos queda pues R1 cruz F1 y voy a sustituir F2 que es menos F1. Entonces hay un signo negativo y es R2 cruz F1. Esto me da, puedo factorizar F1, ¿sí? Y por lo tanto la torca total es igual a R1 menos R2 cruz F1. Y esto es diferente pues de un vector cruz F total. O sea, F total es 0, esto de aquí es 0. Entonces la torca total en general no la, bueno, este es un ejemplo donde no la puedo escribir como el producto vectorial de un vector de posición, el que ustedes quieran. Bueno, uno que podría determinarse a partir del sistema de fuerzas, pero lo importante es que la fuerza total es 0. Entonces no puedo escribir esta torca total como un producto vectorial de un vector de posición cruz la fuerza total, ¿sí? Este es un ejemplo. De hecho aquí lo que definimos es esto de aquí se le denomina como el brazo de palanca, B1 menos R1 menos R2. Sí, que sería este vector, si es este es R1 menos R2, sería este de acá. Este sería B, ¿sí? Entonces vean que la torca total sería B cruz F1, ¿sí? Esto de aquí. Y eso sería una torca si pensamos que, de hecho, F1 y F2 definen un plano y el vector B, el brazo de palanca, está en ese mismo plano, ¿sí? Por lo tanto, la torca total
es un vector que en este caso estaría en la punta, bueno, es perpendicular al plano de la figura y en este caso sería hacia adentro. ¿Sí? Lo pueden ver. Si trasladamos este vector aquí y el producto cruz de B cruz F1 es un vector hacia adentro de la figura, perpendicular y hacia adentro de la figura. Bueno, eso es para dos fuerzas, un par de fuerzas, dos fuerzas que son misma magnitud pero paralelas y en direcciones contrarias. ¿Sí? La suma de fuerzas es cero, pero su torca total es diferente de cero en general. ¿Sí? Vamos con otro tipo de fuerzas y es un conjunto de fuerzas. Bueno, vamos a ver ahora cuándo sí podemos escribir que la torca total es el producto cruz de un vector de posición por la fuerza total. Entonces, un caso es un conjunto de fuerzas coplanares. Entonces, dos fuerzas coplanares. ¿Sí? Que están en un mismo plano. Entonces tenemos nuestro conjunto de fuerzas. Déjenme ver si puedo copiar estas fuerzas. Voy a copiar toda esta figura. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces todas las fuerzas están en un mismo plano. Y aquí pues podemos ver que el producto cruz de el vector de posición por la fuerza, ¿sí? La torca para cada una de ellas, para cada una de las fuerzas, es perpendicular al plano, porque todas estas fuerzas y los vectores de posición, todas están en un plano. Todos estos vectores están en un plano, ¿sí? Todos están en un plano. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con torca Ta1, ¿no? Entonces Ta1 sería R1 cruz, este sería R1 cruz F1, ¿no? Entonces pueden ver que el vector torca sería un vector perpendicular al plano de la figura que apunta hacia adentro. Lo voy a poner aquí. Este sería tau 1. ¿Qué pasa con tau 2? Entonces veamos, en este caso sería este vector R2 cruz F2. Entonces vean que el producto cruz de este vector R2 con F2 me da un vector que sale, ¿no? Es perpendicular y que sale del plano de la figura. Este es tau 2. Aquí tenemos otro ejemplo para tau i. Entonces tenemos este vector, lo traslado, que sería RI cruz FI. Entonces sería un vector que apunta perpendicular al plano de la figura y que apunta hacia adentro, ¿sí? Entonces sería tau i. Entonces vean que todos los vectores torca son perpendiculares al plano de la figura. Por lo tanto, todo este conjunto de vectores me da un vector perpendicular. En general pueden sumar cero, pero en general va a ser perpendicular al plano de la figura, ¿sí? La torca total, podemos escribir eso. Para un conjunto de fuerzas coplanares, la torca total es perpendicular al plano, pues al plano definido por las fuerzas. ¿Sí? De hecho,
si pusiéramos, déjeme ponerlo de la siguiente manera. O sea, si llamamos este plano el XY, vean que la torca está en el eje Z, ¿sí? O sea, la torca total, pues sería, en este ejemplo, vean que tau 1 apunta hacia adentro, ¿sí? Entonces este es el plano XY, ¿sí? El de donde están las fuerzas. Entonces Z positivo apunta hacia arriba, hacia afuera, ¿sí? Se lo podemos ver en los vectores base, que sería el vector Y, este sería el vector J, y el vector K estaría hacia afuera, ¿sí? Que es el eje Z, ¿sí? Entonces la torca total, todas van a estar en el eje Z, y lo único que va a cambiar, bueno, es su magnitud, pero además un signo, ¿sí? Así como lo hacíamos en una dimensión, la fuerza, sus componentes tienen signo. Entonces aquí cada torca, todas van a estar en el eje Z y van a tener signo. Por ejemplo, tau 1 sería, como apunta hacia adentro de la figura, ¿sí? Es negativa, ¿sí? Todo lo que apunta hacia afuera es positivo, todo lo que apunta hacia adentro de la figura es negativo. Entonces sería menos tau 1 en este ejemplo. Tau 2, que es la torca debido a la fuerza F2, es positivo porque apunta hacia afuera. Entonces más tau 2. Y tau I es negativo porque apunta hacia adentro, ¿sí? Entonces, un conjunto de fuerzas coplanares, la torca total es perpendicular a ese plano y está dado por esto, ¿no? O sea, todas aquí me faltó, estas serían las componentes y todas estarían en Z, entonces lo puedo poner así, en el vector unitario Z, ¿sí? Después vamos a analizar este tipo de conjuntos de fuerzas para estudiar la dinámica de figuras planas o figuras que pueden rotar respecto de un eje, ¿sí? Fijo que perpendicular precisamente a donde actúan las fuerzas. Entonces, la torca total es perpendicular al plano de las fuerzas, y en este caso, como todas son están de hecho en la misma dirección, bueno, están en el mismo eje, ¿sí? En el eje Z, y solo cambian de signo, son dependiendo de si apuntan hacia afuera o hacia adentro, pues la torca total, o sea, lo que pueden notar es que la torca total la puedo escribir como un vector de posición, ¿sí? Voy a llamarle R0, cruz la fuerza total, ¿sí? La fuerza total está en este plano, en el plano definido por las fuerzas. Déjenme regresar a esta figura, ¿sí? Aquí están la fuerza total, ¿sí? De F1, F2 y Fi. Entonces la fuerza total está en este plano, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar un vector de posición R0 respecto del origen, ¿sí? O sea, este origen que estoy definiendo aquí estaría por acá, ¿no? ¿Sí? O sea, vean quién es F1, que es este de aquí,
Fi es este de aquí, F2 es este de aquí, ¿sí? Lo primero que hice fue pues sumar las fuerzas. Eso me da un vector fuerza total que está en este plano. La torca total es perpendicular a este plano, entonces yo puedo encontrar un vector de posición R0 tal que la torca total es igual a R0 cruz F total, ¿sí? O sea, lo pueden ver geométricamente. O sea, si todos estos vectores están en un plano, la fuerza total está en ese mismo plano, la torca total es un vector perpendicular a este plano, por lo tanto, yo puedo encontrar un vector R0, ¿sí? Tal que la torca total es perpendicular a R0, ese vector de posición, y F total, porque estos están en un mismo plano. Entonces, la torca total está, por ejemplo, aquí en este ejemplo, pues todas estas suman, ¿no? Y puede ser positivo o negativo ese valor, ¿sí? Pero está en el eje Z, ¿sí? De hecho, puede ser cero también. O sea, todas estas torcas pueden sumar cero. Ya vimos que, bueno, no, este es el caso contrario. Aquí la torca puede ser cero y la fuerza total puede ser diferente de cero, no importa. Pero lo importante es que esta torca total se puede escribir como R0 cruz F total. Bien, vamos a ver cómo podemos determinar este R0, ¿sí? So, una pregunta es, ¿dónde está ese R0? ¿Sí? Y esto es importante porque cuando tenemos un conjunto de fuerzas, tenemos por una parte la fuerza total, ¿sí? O sea, es una suma de vectores, y aparte tenemos el concepto de torca. Entonces ese conjunto de fuerzas, si lo puedo escribir de esta manera, me dice que la torca total la puedo escribir equivalente, o sea, la suma de todas esas torcas, de todas esas fuerzas, la puedo escribir de manera equivalente como como el producto vectorial de la fuerza total, ¿sí? Por el vector de posición, es decir, esa fuerza total va a actuar en ese punto. Eso es físicamente el significado de poder escribir esta relación. ¿Sí? Me dice que suma todos los vectores fuerza, ¿dónde van a estar aplicados? Imagínense que estas fuerzas son aplicadas a un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va? Cada fuerza es aplicada en diferente punto, ¿sí? Aquí, 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 ¿sí? Son diferentes fuerzas que actúan en diferentes puntos sobre ese cuerpo. Yo puedo sumar esas fuerzas. Eso me da un vector fuerza total. En este caso, la pregunta es ¿dónde aplica esa fuerza total? Pues aplica en el R0, ¿sí? Por eso es importante. Entonces esta fuerza total, todas estas fuerzas que actúan en diferentes puntos, yo las puedo sustituir por una fuerza total aplicada en este punto R0. Entonces es importante encontrar R0, ¿sí? En este caso, de hecho, lo que se puede demostrar es que este R0 está este R0, bueno, lo que va a suceder es que esta fuerza total define una línea de acción, ¿se acuerdan? Lo vimos. Entonces, este R0 puede estar en cualquier punto sobre esta línea de acción. ¿Sí? Que es una recta, ¿sí? O sea, esto es una recta en el plano XY. Si consideramos este plano XY,
esta es una recta en X y Y, ¿sí? Lo voy a hacer. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo voy a encontrar ese R0? Pues suponer que esto es válido, lo cual, pues, ya lo vimos físicamente, ¿sí? O sea, esto es válido. Y, pues, escribir la torca total, ¿sí? La torca total. Entonces, la idea es la siguiente. La torca total es, pues, una suma de torcas de RI cruz FI. Y la idea es escribir estos RI, bueno, todo en el plano XY, definir este como el plano XY, entonces FI, vector, la fuerza FI, va a tener una componente XY en la dirección Y, más una fuerza en y ésima en la dirección J. Lo mismo con el vector de posición, va a ser un XY en la dirección Y más un YY en la dirección J. Esto es el vector fuerza. Entonces hay que hacer el producto vectorial, que sería esto de acá, ¿sí? Entonces esta suma sobre I, pues la podemos hacer, este producto vectorial, bueno, es una suma sobre I. Entonces tenemos I, J y K, la dirección de los vectores base en cartesianas, y tengo RI, que es XI, y luego YI, y 0, ¿no? Porque todos están en el plano XY. Después las fuerzas, tenemos la fuerza XI y la fuerza Y. Y y S y 0, ¿no? Entonces están en el plano XY. Entonces noten que pues solo tenemos componente en K, en Z, ¿sí? O sea, la primer componente en I, pues este con este me da 0 y este con este me da 0. Luego en J tenemos este con este me da 0 y luego este con este me da 0, ¿no? Este es un determinante. Y finalmente tenemos en K, y ahí sí, es diferente de 0, es este con este menos este con este, ¿no? El producto. Entonces solo tenemos componentes en K, lo cual ya habíamos visto, ¿no? Aquí geométricamente. Entonces esto es K, en la dirección K, la torca total, ¿sí? Lo estamos comprobando. Entonces es una suma sobre I. Entonces sería este con este, lo cual me da XI por FYI menos, ahora es este con este, y eso me da menos YI por FXI, ¿sí? Entonces este es el resultado. Estamos comprobando que la torca total, ¿sí? Entonces la torca total está dada solamente en el eje Z. Solo tiene componente en K, que es XI FYI menos YI FXI, ¿sí? Bien, eso es por una parte, ¿sí? Entonces, si queremos determinar R0, pues vamos a definirlo. Vamos a decir que R0, que es el que buscamos, ese punto, tiene coordenadas X mayúscula, en Y más Y mayúscula en J, ¿sí? Entonces, este producto vectorial va a ser F total, esta de aquí, sería pues suma de fuerzas X, Y en la dirección Y, ¿sí?
O sea, es un vector, es el vector fuerza total, entonces es la suma de fuerzas y esto lo estoy poniendo en las componentes X y en la componente Y. Perdón. Ok. Entonces vamos a calcular el producto cruz de estos dos vectores. ¿Sí? Bueno, lo dejo ahí. Lo voy a hacer acá. Entonces tenemos la torca total, por otro lado, va a ser R cruz F total. Y eso es, lo escribo otra vez, va a ser, bueno, hago el determinante y J y K, y va a ser R0, cuyas coordenadas son X y Y, ¿no? Y 0. Y luego la fuerza total es este vector, que sería suma de F, déjenme darme más espacio, entonces va a ser suma de F X y suma de F Y 0, ¿no? En la componente Z. Otra vez estamos bueno, aquí ya supusimos que lo puedo escribir de esta manera, donde R0 está en el plano XY. Entonces hay que hacer este producto, bueno, este determinante solo tiene componente en K y sería por lo mismo de acá, ¿no? De arriba que vimos, esto de aquí. Entonces sería este con este producto de este X con esta suma de fuerzas en Y menos este de aquí. Entonces vamos a escribirlo. X mayúscula, suma de F, Y menos Y mayúscula, que es la posición del vector R0, suma de fuerzas X, Y. ¿Sí? Y este, pues es igual a este. Estos son iguales. ¿Sí? Es la fuerza total. Digo, la torca total. Por lo tanto, si los igualamos, de hecho nada más es igualar pues la parte escalar, esto sería igual a esto de acá. Y aquí noten que todo esto es conocido, ¿sí? XY, FY, las componentes de las fuerzas. Entonces todo esto es desconocido. Déjenme marcar esto de aquí, esto de aquí, este de aquí, que es la suma de fuerzas en la componente Y, este de aquí, que es la suma de fuerzas en la componente X, y por determinar es X y Y, que es la posición de R0. ¿Sí? Pero esto es una recta. Esto es la ecuación de una recta. Sí, del tipo Y igual a una pendiente mx mayúscula más b. ¿Sí? Lo podemos escribir de esa manera. ¿Sí? Dividiendo aquí entre esta fuerza, esto de aquí, dividiendo entre esto, para escribirlo de esta manera. O sea, lo importante es que es una recta, que noten que es una recta, y es esta recta, en esa línea de acción. Entonces, la torca total se puede escribir como la fuerza total, cruz, un vector de posición, en cualquier punto sobre esta línea de acción. Que es algo que habíamos visto también, la torca, su magnitud siempre es para una fuerza
no, una fuerza define una línea de acción y la torca, debido a esa fuerza sobre esa línea de acción, puedo trasladar esta fuerza a cualquier punto sobre esta línea de acción y la torca es la misma. Bueno, esta es la demostración de que se puede escribir de esta manera, ¿no? De hecho, aquí lo podemos ver. Esto es muy general, ¿sí? Esto permite encontrar ese vector de posición R0, pero quiero hacerles notar que esta parte de aquí, ¿sí? De hecho, es la que vamos a usar después cuando analicemos la dinámica de rotación, ¿sí? Tenemos diferentes fuerzas que actúan en un plano sobre una figura, sobre un cuerpo, y la torca siempre es perpendicular a ese plano y puede ser positiva o negativa, ¿sí? De hecho, hay una manera en la cual podemos, en general, el signo lo podemos sacar con el producto cross, pero hay una manera en la cual podemos ver ese signo, ¿sí? Déjenme copiar esta figura y ver cómo podemos encontrar esos signos de la torca, de cada una de esas fuerzas, que es lo que nos interesa, ¿sí? Cuando están en un plano, son fuerzas coplanares, vean que, déjenme quitar esto, entonces vean, el signo va a depender también respecto del punto donde estamos tomando la torca, ¿sí? Que ahorita es este punto. Entonces cada una de las fuerzas define una línea de acción, ¿sí? Ese de aquí, de ahí. Lo voy a ir quitando para no estorbar tanto. Déjenme a ver si lo puedo hacer así. Sí, esta sería la línea de acción de F1. Aquí tenemos la línea de acción de FI. Y aquí tenemos la línea de acción de F2. Sí, déjenme ponerle color azul. ¿Sí? Entonces nos fijamos en el punto de referencia desde respecto de donde estamos calculando las torcas, ¿sí? Que es este punto. Entonces veamos con F1. F1 está en esta dirección. De hecho, lo que nos interesa es la magnitud de la torca tau 1 y su signo, ¿sí? Entonces, la torca total va a ser, pues, si se acuerdan, la magnitud de la torca la podemos calcular con F y el brazo de palanca, ¿sí? En este caso, para F1, el brazo de palanca sería este de aquí, ¿sí? La distancia perpendicular de la línea de acción de F1 al origen o al punto de referencia respecto de donde estoy tomando las torcas, que sería esta distancia, ¿sí? Lo voy a llamar B1. Entonces, tau 1, voy a ponerlo así. Tau 1 sería F1 por B1, ¿sí? Y ya vimos que es negativa porque apunta hacia adentro de la figura. Entonces sería menos
F1 por V1, ¿sí? ¿Qué sucede ahora con la torca tau de la fuerza F2? F2 está así, es esta, ¿sí? ¿Cuál es la línea de acción? Pues aquí coincide más o menos con R2, ¿sí? Es la distancia perpendicular a el punto de referencia donde estamos calculando la torca. Entonces tau 2 sería, ya vimos que es positivo, ¿sí? Porque apunta hacia fuera de la figura. Entonces sería más, lo voy a poner explícito, ese más, sería F2 por V2. Y así con cualquier fuerza, ¿sí? Por ejemplo, esta Fi, entonces, ¿cómo sería tau i? Ya vimos que es negativa, por eso está este vector hacia adentro. Y ahora su magnitud, pues sería F1, Fi, por el brazo de palanca, que sería la distancia perpendicular de la línea de acción de Fi, que sería esta de aquí, Bi. Y así podemos calcular la torca total para un conjunto de fuerzas coplanares. Entonces sería menos F1 por V1 más F2. Ya solo me interesa la magnitud, ya sé que está en la dirección perpendicular al plano. Puede ser positiva o negativa, o incluso cero, ¿sí? Entonces ya solo me interesa su magnitud, como cuando sumas fuerzas en la dirección X, ¿sí? Solo te interesa la componente X, que puede ser positiva o negativa. La suma es la resultante en la componente X. Y aquí me faltó menos, perdón, no terminé de la idea. Aquí es B2, el brazo de palanca 2, menos Fi por Bi. Fíjense, bueno, siempre es el producto de la fuerza por el brazo de palanca y hay un signo, ¿sí? Ese signo hay una manera en la cual se puede obtener. Fíjense, si estamos en este punto, respecto a donde estamos calculando la torca, vean para F1, que es esta de aquí, ¿sí? Si lo ven, es como si estuviera en esta dirección, ¿sí? O sea, su ángulo, este ángulo es menor a menor a pi, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de F2. F2 es mayor a pi, ¿sí? Pero la idea es la siguiente. F1 está en esta dirección, es decir, como que satisface una regla de la mano derecha, ¿sí? Si ustedes se ubican en O, en el origen, en 0, en este origen, y ven F2 y F1, y F1 sigue los dedos, entonces su pulgar apunta hacia adentro. Entonces tau 1 apunta hacia adentro y es negativo. ¿Qué pasa con F2? Pues ubíquense en 2, en el origen, ¿sí? Y sus dedos siguen F2. Entonces su pulgar apunta hacia afuera, como está, y es positivo. Ahora con Fi, pues lo mismo. Ustedes se ubican en O, apuntan sus dedos con Fi y su pulgar apunta hacia adentro, por lo tanto es negativa. Y esa es la idea de cómo calcular los signos, ¿sí? Entonces, para calcular torcas, la torca total, la torca de cada
Una de las fuerzas es la fuerza, brazo de palanca y un signo. Si se les confunde esto del signo, pues hagan el producto cruz y vean hacia dónde apunta. Puede apuntar hacia afuera o hacia adentro. Si es hacia afuera, es positivo. Y si es hacia adentro, es negativo, ¿sí? Si una torca apunta hacia afuera, es positiva. Y es negativa si apunta hacia adentro del plano de las fuerzas. Bien, esto es para fuerzas coplanares, ¿sí? Vamos ahora con otro sistema de fuerzas importante, y es cuando son paralelas. Entonces vamos a poner aquí 3. 3, un conjunto de fuerzas paralelas, ¿sí? Entonces pueden, de hecho, lo voy a particularizar. Esto es general. O sea, si son las fuerzas son paralelas, pero pueden tener signo y pueden tener magnitud, ¿sí? En general. Entonces puede ser así. Esta F1, esta F2, esta FI, todas paralelas, con diferente magnitud y diferente sentido en general, ¿sí? Esto es en general. Pero tenemos un caso especial y importante, y es al que voy a hacer mención. El caso general también se puede demostrar que la torca se puede escribir como algo parecido a lo que vamos a encontrar aquí. Ahorita regreso a este caso general, solo la idea. Pero vamos a considerar un caso donde las fuerzas son paralelas en la misma dirección y de la misma magnitud, ¿sí? Entonces es un conjunto de fuerzas paralelas, pero de la misma magnitud y misma dirección. ¿Sí? Y el ejemplo es el peso, ¿sí? Por ejemplo, el peso, ¿sí? Entonces una figura, bueno, no una figura, sino un cuerpo en la superficie terrestre, pues cada elemento de diferencial de masa es un cuerpo continuo. Entonces cada elemento de diferencial de masa, como hemos visto, ¿sí? Tiene ahí un dm, pues tiene un peso, ¿sí? ¿Cuál sería el peso de ese diferencial de masa? Pues su peso, lo voy a escribir así. Recuerden que usábamos la letra W para el peso, que es mg, ¿sí? Donde g, aquí lo voy a poner, pues es un vector vertical, ¿sí? Que lo puedo escribir como menos, ¿sí? Un valor, su escalar g, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, en la dirección j. Entonces, el peso de este elemento diferencial de masa, este pedacito de masa del cuerpo, pues va a ser, le voy a poner hasta vector, va a ser menos, en vez de masa, pues es la diferencial de masa, porque es de ese pedacito, por g, ¿sí? Aquí, déjeme poner esto así, sería, esto es, este W, que es el peso, es mg, ¿no? Como donde g es un vector, pero se puede escribir así, como menos mg en la dirección j. Entonces,
el elemento diferencial del peso de este pedacito de masa, de ese cuerpo continuo, pues es menos la diferencial de masa por g en la dirección j. ¿Sí? ¿Cuál sería el peso completo? Pues integrar en todo el cuerpo. Entonces, el peso total, lo voy a escribir así, sería integrar pues todo el peso de cada diferencial de masa. ¿Sí? Aquí tenemos otro pedacito diferencial de masa y pues tiene su peso, que sería dw menos dm por g en la dirección j. Vean que tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección. ¿Sí? Estoy suponiendo que este cuerpo tiene una densidad, es un cuerpo homogéneo, entonces dm es constante, aquí la densidad no cambia. Entonces hay que hacer, pues sumar todo el peso sobre cada elemento del cuerpo, sobre cada elemento diferencial del cuerpo. Es decir, es un conjunto de fuerzas que en este caso, como es algo continuo, pues es una integral en vez de ser una suma de fuerzas. ¿Sí? Entonces la pregunta es cómo va a ser esta fuerza. ¿Sí? Y la torca debido a todas esas fuerzas. ¿Sí? Entonces la torca va a ser, pues yo puedo elegir un origen arbitrario y el vector de posición de ese elemento diferencial de masa del cuerpo, pues está en una posición R. ¿Sí? Entonces, la diferencial de torca debido a este elemento diferencial de masa, pues va a ser R cruz dw, la diferencial de peso de ese elemento diferencial de masa. Esa es la diferencial de torca de este pedacito de masa del cuerpo. Para encontrar la torca total tengo que integrar. ¿Sí? Entonces la torca total va a ser la integral de R cruz dw. ¿Sí? Voy a regresarme aquí a esta parte diferencial. Entonces voy a sustituir quién es dw. dw es esto de aquí. Entonces me queda R cruz menos dm por g en la dirección j. ¿Sí? Ahora esto es un escalar, dm y g. Entonces lo puedo sacar. Entonces este diferencial de la torca, de ese elemento diferencial de masa, va a ser menos R menos, voy a factorizar, bueno, voy a factorizar, voy a sacar este escalar que es menos dm por g y luego tengo el producto vectorial de R cruz j. ¿Sí? Esta es la diferencial de la torca. Aquí, en el dibujo, pues se ve que es una figura plana, pero no tiene por qué ser una figura plana. Esto puede tener dimensión, ¿sí? 3 dimensiones. Puede ser un cuerpo en 3 dimensiones. Entonces no es el caso que vimos anteriormente de fuerzas coplanares, sino que esto puede tener volumen. Entonces estos vectores de diferencial de peso no están en un plano, sino que están también tienen como que una profundidad, si lo quieren ver así, ¿sí? O sea, este cuerpo puede tener profundidad y entonces
este dw también puede estar por acá, ¿sí? Con una profundidad en la figura, que no lo puedo dibujar, porque todo es plano. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero este j es un, pues es el vector en la dirección vertical, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces aquí tenemos que es menos dm g en la dirección r cruz j. Simplemente estoy organizando, estoy asociando el escalar con el vector, ¿sí? Entonces la torca total va a ser la integral, ¿sí? Es decir, esta diferencial, que es esto de aquí, ¿sí? Esta torca es la integración de todas de la diferencial de la torca, ¿sí? En todo el cuerpo. Entonces esto es esto de aquí, pero déjenme usar este resultado que tenemos aquí, este de aquí. Entonces es la integración menos, hay un signo menos, dm. Entonces esa va a ser mi diferencial de integración, ¿sí? dm por g por el vector r cruz j, ¿sí? De hecho este g lo voy a sacar, ¿sí? Y se lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Este de aquí, sin el signo, también el signo lo puedo quitar, ¿sí? Entonces esta cantidad de aquí es precisamente el centro de masa, ¿sí? Este es por definición el centro de masa. Déjenme ponerlo aquí. El centro de masa lo habíamos visto. Nunca lo vimos, creo que para un cuerpo continuo, pero en términos de partículas discretas era la suma de mi por la posición de cada partícula dividido entre la suma de masas, ¿sí? Con un cuerpo continuo, esto es para un conjunto de partículas discretas. Para un cuerpo continuo, el centro de masa va a ser, en vez de una suma, pues va a ser la integral. Y esta suma de masas, esta suma de mi, es la masa total del cuerpo, ¿sí? De masa m. Entonces esta va a ser 1 entre m, que es esta parte de aquí, ¿sí? Por la integración, en vez de suma, es una integral de dm, ¿sí? Para cada diferencial de masa del cuerpo, por el vector, en vez del vector de posición iésimo para cada partícula, recuerden que tenemos el vector de posición, ¿sí? De ese elemento diferencial. De hecho, usamos dm'. Y este es r', todo respecto de un origen, ¿sí? Este es el vector de posición de ese elemento diferencial de masa y tengo que integrar sobre todos. Entonces es dm' por r', ¿sí? La prima, recuerden, la estoy utilizando para hacer notar que es una variable de integración en todo el cuerpo. Pero lo importante es que esto es lo que tengo aquí, de hecho por m, ¿sí? Esto es r del centro de masa por m.
entonces la torca por M, ¿sí? O sea, esto de aquí es esto de aquí, ¿sí? O sea, esta es la definición de centro de masa. Esto de aquí es esto de aquí. Entonces, esto es R del centro de masa multiplicado por M, ¿no? Este M pasa multiplicando. Entonces, la torca total, ¿sí? Sobre de este conjunto de fuerzas, que es el peso, es R del centro de masa. Ahora, aquí es esta masa, es un escalar, entonces se lo puedo pasar aquí. Entonces lo voy a ir escribiendo. Cruz, hay un producto vectorial, todo lo que me falta. Menos, hay un signo, M, que es la masa, G, que es la aceleración gravitacional, ¿sí? Por G, por J, perdón. Y este es el resultado importante, ¿sí? Esto de aquí, ¿quién es? La fuerza, el peso total, ¿sí? Esto es W. W, que es esto de aquí. Todas las W es la integración en todos los elementos diferenciales de masa del cuerpo, ¿sí? Es esto de aquí. Pero dW, esta diferencial, vean que es esto de aquí. Lo voy a escribir aquí. Entonces, W sería si sustituyo, pues es esto de aquí con este de aquí, sería menos la integración en dm por g y j, ¿sí? Este g es constante, este j es constante, y la integral dm es la masa, ¿sí? Algo de aquí que no escribí es que la masa es la integral de la diferencial de masa, ¿sí? Si quieren póngale prima, no pasa nada, no importa, no depende, no cambia nada. Entonces este W es menos M, porque la integral de dm es la masa, por G en J, ¿sí? Que es esto de aquí. O sea, vamos con la idea importante. Sobre un cuerpo continuo, de una distribución de masa continua, en la superficie terrestre, sobre cada elemento diferencial de masa actúa un peso, un diferencial de peso, que es esto de aquí, ¿sí? Si sumáramos todos esos pesos, de todos esos diferenciales de masa, ¿sí? O sea, en cada pedacito, pues aquí tenemos otro pedacito, tiene otro diferencial de peso, tendríamos que sumarlos todos para calcular el peso total, ¿sí? Pero todos son constantes, en la misma dirección. Y esa suma, pues, es en algo continuo y por lo tanto es una integral, que es esto de aquí, ¿sí? El peso total es, pues, la masa del cuerpo por G en la dirección J, ¿sí? Entonces, el W, ¿sí? Todas estas en azul, que son pequeñitas, se suman o se integran, y el total, pues, es este vector, ¿sí? Esa es la integral, que es esto de aquí, que es menos mg en la dirección j, lo cual es claro, ¿sí? Todo el peso, todo el diferencial de peso integrado en todo el cuerpo, pues me da el peso total en la misma dirección, y me da la masa por g en la dirección j.
Eso lo usamos siempre cuando estudiamos la dinámica en cuerpos sobre la superficie terrestre. Pero estamos encontrando que algo importante, que es respecto de las torcas, que la torca total, entonces lo voy a poner aquí en rojo, la torca total, no le estoy poniendo torca total, pero es la torca sobre de todos estos elementos diferenciales de peso, es R del centro de masa cruz el peso. ¿Sí? Entonces, ¿dónde coloco físicamente qué significa? Que tengo el peso, este vector, y ¿dónde lo coloco? ¿En qué parte del cuerpo o en qué punto coloco esa fuerza para que me dé una torca equivalente o la torca total? Pues hay que colocarlo en el centro de masa. ¿Sí? Por aquí está el centro de masa. Entonces el centro de masa es este vector. Voy a exagerar para que se note. Y ahí actúa la torca total. Voy a ponerlo también en rojo. ¿Sí? Déjenme ponerlo aquí en otra figura. Entonces, si tenemos un cuerpo, pues en cada elemento, ¿no? En cada pedacito de ese cuerpo actúa un peso, ¿sí? Un elemento diferencial de peso. Todos esos diferenciales de peso suman en un peso total, que es menos m por g en la dirección j, y donde coloco esa fuerza, ese peso total, pues en el centro de masa. ¿Sí? Si yo tengo aquí un origen arbitrario, entonces este es el vector de posición del centro de masa y la torca total está dada por esto. Entonces tengo una fuerza y una torca. Aquí es otro caso donde puedo escribir la torca total como un vector y que es el peso, que es la fuerza total, ¿sí? O sea, esto es un caso donde la torca total se puede escribir como un vector de posición, que en este caso es el centro de masa, cruz la fuerza total. ¿Sí? Esta es la fuerza total que actúa sobre el cuerpo. ¿Sí? Si solamente pues tiene el peso, si no hay otra fuerza adicional. Entonces esto es importante porque la torca, debido al peso, siempre está en el centro de... Bueno, se puede calcular de esta manera, ¿sí? Como el vector de posición del centro de masa cruz el peso. ¿Sí? Esta es la relación importante. La torca, debido al peso, es R del centro de masa cruz el peso.